buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, radioescuchas y televidentes. Desde hace algunos meses he querido referirme al trabajo que hacemos en este plenario, sobre todo hacer una reflexión respecto al tiempo que se pierde, sobre todo pensando en que fuimos electos con una función de pensar en la población, de pensar en la gente, y sobre todo desde la perspectiva del trabajo parlamentario, mejorar las condiciones de esas personas que votaron por nosotros. Pareciera a veces, y me siento como si nosotros estuviéramos en gobierno y que son otros los que están en oposición. Muchas veces nos hemos tenido que quedar callados, escuchando con paciencia franciscana los alegatos, muchas veces directamente y dirigidos contra nosotros por cosas del pasado, sin ningún sentido y sin ninguna relevancia relativa a la discusión de fondo que sería el proyecto respectivo. Incluso esta intervención, que no debería hacerlo, o debería hacerlo en función de un proyecto de ley, efectivamente, este proyecto de ley ya no es proyecto, es ley de la República, 18.885, y no podemos, y todos estuvimos de acuerdo en que se votara, y estuvimos de acuerdo en votarlo, y así es. ¿Y por qué seguimos poniéndonos de acuerdo en cosas que ya estamos de acuerdo y que incluso las votamos y seguimos perdiendo el tiempo? Resulta ser que me di a la tarea de revisar qué pasó del 2010 al 2011, pensando en el año que tenemos de estar acá. Del 2010 al 2011 se aprobaron 113 leyes. Nosotros llevamos en ese mismo periodo de un año 47. Hablando de eficiencia, hablando de corrupción. Eso también es corrupción. Perder el tiempo y hablar tonteras, porque muchas veces eso es perder el tiempo. Yo no sé, pero poniéndolo con lo que llevamos de este año, apenas llevamos 76 leyes. 76, es cierto, no somos una máquina de hacer leyes, pero seamos responsables. No puede ser que si estamos de acuerdo en un proyecto, tengamos que discutir sobre el proyecto. Votémoslo y sigamos hablando, discutamos, hagamos control político cuando corresponde control político, pero en lo demás discutamos a fondo, discutemos. En nuestras funciones es ejercer el control político, es cierto, pero aquí el control político es todas las horas que estamos aquí y no necesariamente de producción. Pensemos, ¿ese es el cambio que quería el país? Porque el cambio no era solo para el Poder Ejecutivo, el cambio es también para el Poder Legislativo, en la forma en que trabajamos, o que nos hacen sentarnos horas de horas escuchando incluso hasta pasajes casi de la Biblia. El otro día nos hicieron escuchar a la fuerza casi una hora de algo que no tenía el mayor sentido y que nadie le pone atención. Por ejemplo, aprobamos el 18.885, que reforma la Ley de Protección al Trabajador, muy bien, pero desde esta curul he escuchado la más variada cantidad de temas de boca de compañeras y compañeros, desde Recope, denuncias de supuestas corrupciones, de gastos del gobierno en banquetes, adultos mayores, el problema de la zona sur, las actuaciones del ICE, la desestimación de una denuncia penal, temas que son importantes, pero tratémoslo en control político, para eso existe. En el resto del tiempo seamos productivos. Si tenemos que discutir, discutamos de cosas de fondo, pero no hablemos de cosas que nada tienen que ver con los proyectos de ley sobre los cuales estamos de acuerdo. Y si estamos de acuerdo, entonces ¿para qué estamos discutiendo? Seamos más productivos. El pueblo ha querido
que esta asamblea tenga la cantidad de fracciones que tiene. Pues por Dios, hagamos lo que el pueblo está pidiendo, pongámonos de acuerdo y trabajemos, porque estar aquí sentados durante horas y horas escuchando a veces cosas que nada que ver, eso es corrupción para mí. ¿Por qué? Porque es recibir pago por trabajo que no estamos haciendo. Es cierto, no es solo el trabajo de plenario, tenemos comisión, gracias a Dios, porque si no, ahí sí que sería un robo. Ahí sí que sería un vil robo si no tuviéramos comisiones. Nos ponemos de acuerdo más rápido en comisiones que aquí. Eso no puede ser. Es cierto que eso es una vitrina porque ahí están los medios, y esta otra es una vitrina porque llega la población o los interesados. Ya ni llegan porque es tanto el tiempo que se gasta aquí hablando de cosas que nada que ver, que ni siquiera llegan. Esto no es para lo cual fuimos electos. Fuimos electos para cosas más profundas, y sobre todo porque el pueblo pide cambios. Ordenemos el debate. A mí me da vergüenza, y yo no sé si a ustedes, pero cuando se va a buscar la intención del legislador de las reformas y de los proyectos de ley que estamos discutiendo y aprobando, pobrecitos los estudiantes que van a tratar de leer qué quisimos decir o qué quisimos normar en el contenido de esas leyes. Ahí está el ejemplo. Yo creo que con ocasión del artículo 1 fue que yo dije lo que dije, porque no hay una intencionalidad. Y entonces, los que estuvimos aquí, la historia nos lo va a cobrar.